con tus bienes. Número 1, honra al Señor con tus bienes. Y luego dice, y con la primicia de todos tus frutos. Entonces, para honrar al Señor también, hermano, mire, ahí entra el factor económico, darle al Señor nuestros diezmos y darle al Señor, hermano, y de alguna manera honrar al Señor con lo que Él nos ha permitido tener. Tal vez otro día ahondamos en eso. Hoy quiero detenerme en otro punto. Mire, ese Salmo 50:23 habla de que con acción de gracias. Y fíjese, hermano, que este es otro de los temas que tengo ahí como pendientitos de que lo hablemos. Porque ¿qué se entiende por acción de gracias? No solo es decir gracias con nuestra boca, sino que debe haber una acción. Por eso la palabra acción de gracias. Eso es, no, hermano, perdón, así la expresión tan callejera, ¿va? Pero como dicen los muchachos, que a mí no me vengas con wiri wiri. Yo quiero aquí acción. Entonces, mire que el Señor dice, Él quiere acción de gracias. Es una acción, no solo es la boca, sino que es acción. Y sabe cuando dice, y leemos en Salmo 100, verso 4, sabe que dice el Señor, entrad por sus puertas con acción de gracia. Pero mire la palabra, hay que entrar. O sea, alguien puede decir desde la casa, gracias Señor, gracias por este día, Señor, gracias. Sí, pero hoy hay culto, ¿por qué no te congregaste? Acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Y luego dice ese salmo, por sus atrios con alabanza. Eso me habla de congregarnos. O sea, una manera de una acción de gracias es, hay que venir a su casa, hay que entrar por sus puertas. Entonces lo vamos a estudiar en algún momento, hermano, todas las acciones que tenemos que hacer como un agradecimiento. En este nos vamos a detener, mire, en reedificar su casa como el Señor. Ya le voy a leer ese versículo, no le voy a explicar nada ahorita, mejor cuando lo leamos. Y por último, habla de comunicar el mensaje de salvación. Cuando nosotros, hermano, nos tomamos un tiempo para hablarle a alguien del Señor Jesucristo, esa es una manera de honrar al Señor. Cuando trasladamos el mensaje del Señor Jesucristo, esa es una manera de honrar al Señor. Yo siempre, o no siempre, pero le ponía ahí a los hermanos de los discipulados, yo le decía a los hermanos que discipulan, hermano, qué lindo es darse cuenta que uno de nuestros hijos habla bien de nosotros sin que nosotros estemos presentes, ¿verdad? Está con otra persona y le dice, no, mi papá ha sido responsable, mi papá me ha dado todo a mí, ese señor ha trabajado, se ha dado todo por darme una buena vida, hermano. Y tal vez allá le van a contar al papá, mire que su hijo dijo esto, honró a su papá cuando no estaba presente con lo que dijo. Entonces nosotros podemos honrar al Señor llevando el mensaje de salvación, hermano. Cuando lo hacemos a otras personas, esa es una manera de honrar al Señor. Ok, pero yo quiero detenerme en estos versículos. Vámonos al libro de Ageo, capítulo 1, verso 5. Quiero que veamos estos versículos. Desde el 5 vamos a leer, y se lo voy a leer en esta versión latinoamericana, se llama esta versión, la Biblia latinoamericana. Esta Biblia traduce Jehová como Yahvé. Cuando mire la palabra Yahvé es Jehová, yo la voy a decir también así, Jehová. Dice, pues bien, Jehová de los ejércitos les dice, examinen cómo van sus asuntos. Mire, hermano, examinar, hay que examinar cómo van nuestros asuntos. Les dice el Señor, ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero se han quedado con hambre. Han bebido, pero han seguido con sed. Se han vestido, pero no estaban no estaban bien abrigados. El obrero pone el dinero que ha ganado en un bolsillo roto. Mire todas las cosas que le dice el Señor. Y luego le dice, piensen en lo que hacen. Como quien dice, hermano, las acciones que ustedes han hecho hasta hoy les han hecho que sembraron y no cosecharon, que comieron y no se saciaron, bebieron y siguieron con sed, tienen vestido pero sienten frío todavía. Y el dinero que ganan es como que lo tuvieran en una bolsa rota.
Entonces como que el Señor les está ahí llevando al pueblo, hermano. Cuando usted lee, mire, cuando usted lee los versículos anteriores, me hubiera gustado tener desde el 3, el 4 por ahí, donde Él dice: ¿cómo es que ustedes viven en casas artesonadas? Eso es, ¿cómo es que ustedes viven en casas de lujo y mi casa está hecha a pedazos? Eso le está reclamando el Señor al pueblo, hermano. ¿Cómo es que ustedes viven en lo mejor y mi casa, la casa de adoración, la tenemos descuidada? Y el Señor no se agradó de eso. Por eso es que ustedes siembran, le dice, y no cosechan. Comen y no se sacian. Mire qué cosas, hermano, cómo tenemos que de alguna manera visualizar esto. Pero en el verso 8 el Señor les dice: vayan al monte. ¿Qué instrucción es, hermano? Vayan al monte a buscar madera y reconstruyan la casa. Hay que reedificarla, hay que, hermano, reconstruirla. Con eso, mire qué lindo esto, con eso yo seré feliz y me sentiré muy honrado a la vez, dice Jehová. Mire una manera de honrar al Señor. Mire una manera, esta versión me gustó, muy clara, hermano. El Señor dice ahí: con que ustedes reconstruyan mi casa, yo seré feliz y me sentiré muy honrado. Ni siquiera dice honrado, sino que me sentiré muy honrado. Por eso esto me pegó mi corazón, hermano. Y yo le dije a los hermanos, tal vez si no les da chance de explicarlo ahí en el discipulado, déjenme ese versículo. Yo voy a tratar de explicarlo el martes. Y voy a tratar de explicarlo porque hay mucho que decir, hermano. Entonces vayan al monte. Pero mire la instrucción, hermano. Vayan al monte. ¿Qué será eso de ir al monte ya en nuestros días? ¿Será que nos vamos a ir a una montaña? ¿Qué será, Milton? Sí, buscar al Señor. ¿Ah? Sí. ¿Perdón? Sí, hermano, fíjese que ir al monte siempre tiene que ver con sacrificio. Hermano, mire, subir a la montaña no es fácil, ¿va? Sobre todo cuando ya estamos un poco pasoncitos, ¿va, hermano? Una media cuestecita ya nos tiene cabal, hermano. Entonces, el ir al monte, Jesús dice que Él, como de costumbre, subía al monte a orar. Entonces, la vida de oración es ir al monte. Mire la vida de oración. Abraham, ¿a qué subió al monte? A dar lo mejor, a sacrificar lo mejor, a sacar cosas que estaban en su corazón, que no estaban en primer lugar el Señor en el corazón de él. Entonces el Señor de alguna manera lo que le pidió a Abraham fue: saca esas cosas que tienes en mi lugar, sácalas y dame a mí ese lugar. Hay cosas en el corazón, hermano, que están ocupando el lugar de Dios, y eso es idolatría. Entonces ir al monte a botar todo eso, hermano, a botar la idolatría, para que el Señor se siente en el trono de nuestro corazón y Él sea el número uno en nuestra vida. Entonces el ir al monte siempre tiene que ver con la vida devocional. No podemos edificar. Mira, aquí voy a ir entrando a lo que quiero decirle, hermano. No podemos edificar si no vamos al monte. Si no subimos, si no tenemos vida devocional, difícilmente vamos a ser edificadores. Entonces yo quiero hablarle de esto, hermano, que el Señor se agrada cuando nosotros edificamos. Aquí quiero entrar ya, hermano, porque ahora nosotros no estamos, mire, claro que esto lo podemos ver de manera literal. Yo como pastor tengo en mi corazón construirle algo mejor al Señor aquí juntamente con usted, una casa literal, hablando de un templo. Pero yo no quisiera, hermano, ahora referirme a construirle un templo arquitectónico al Señor, sino que nosotros somos casa espiritual. Mira a dónde va a ir el mensaje. Usted y yo formamos una casa espiritual. Tal vez me vamos buscando ahí los versículos. Primera de Pedro 2:5, hermano, donde dice la Biblia que nosotros somos casa espiritual. La pregunta es, hermano, ¿nos estamos edificando nosotros o nos estamos haciendo pedazos? Nos estamos edificando porque el Señor se honra cuando nosotros edificamos. Entonces la pregunta es, hermano, ¿nos estamos edificando o nos estamos destruyendo? Ahí quiero llevar el mensaje esta noche, que el Señor me ayude, hermano. Dice, también vosotros, mire lo que dice este versículo.
Por eso quiero darle bastante base bíblica para que usted vea, hermano, estos versículos los podamos ver aquí juntamente. Dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa. Mire, no es casa material, no es casa literal. Aquí vamos a circunscribir el mensaje en una casa espiritual. O sea, la iglesia es una casa espiritual. Dice ahí que donde todos nosotros, ahí hermano, Pedro nos mete a toda la iglesia en un solo bolso, por decirlo así. Dice, todos nosotros somos piedras vivas. Entonces cada piedra debe de estar colocada en un lugar para que ese edificio se pueda edificar. Entonces dice ahí, casa espiritual para un sacerdocio santo. Mire, hermano, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Mire todo lo que deberíamos de hacer aquí nosotros como iglesia. Y esos sacrificios deben de ser aceptables a Dios. Y esos sacrificios, mire, importante, hermano, deben de ser por medio de Jesucristo. O sea, no es algo individual, no es algo que se sale del patrón bíblico, sino que debe de ser por medio de Jesucristo. Entonces, quiero que vayamos anotando algunas cositas aquí, hermano, porque la iglesia entonces es un edificio espiritual. Vamos a ir recogiendo algunas cosas para no olvidarlas. Dice el Señor en su palabra, en Ageo 1:8. Dice ahí en Ageo 1:8 que si nosotros edificamos, le hacemos feliz a Él. No al pastor, hermano. No al hermano que tiene la par. Cuando nosotros edificamos, hermano, su casa, y estamos hablando de una casa espiritual, le hacemos feliz a Él y le honramos a Él. Entonces, si le damos vuelta a eso, hermano, si nosotros destruimos, hacemos enojar al Señor. ¿Y sabe qué? Y deshonramos al Señor. Entonces, hermano, cuántas cosas que decir de esto, pero déjenme leer otros versículos acá. Vámonos a Mateo 16:18. Mire, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y mire otra vez la edificación. Estamos viendo esto de edificar. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces hay un lugar donde debe estar edificada la iglesia y es sobre Cristo. La roca es Cristo. Ahora, hermano, es bien importante que mencionemos algunas cositas aquí, porque ahí quien está hablando es Cristo y dice, yo la voy a edificar. Y mire lo que dice, mi iglesia. O sea, la iglesia de Cristo tiene como fundamento la roca. Todo aquello que se llame iglesia, pero cuyo fundamento no sea Cristo, esa no es la iglesia de Cristo. Puede ser iglesia de alguna otra cosa, hermano, pero por eso la Biblia dice mi iglesia, la iglesia de Cristo, mi iglesia va a estar edificada sobre la roca. Entonces hay iglesias que se reúnen y le llaman iglesias, pero habría que ver, hermanos, si son iglesias o son iglesias de quién, porque no tienen como fundamento a Cristo. Entonces mire, el Señor es bien específico y dice, a mi iglesia, la mía, dice Cristo, yo la voy a edificar sobre la roca. Entonces habla de edificación y luego dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Sabe cómo entender esto, hermano? Mire, es como que Cristo, la roca, estaba con un montón de piedritas, pues, y que nosotros conformamos esa única roca, pero tenemos que, aunque seamos piedritas, tenemos que estar siendo parte de esa roca principal. Por eso él dice, es la piedra angular. La piedra angular dice que es, en otras versiones dicen que es la piedra más importante. Entonces ya vimos que la casa espiritual somos nosotros, la iglesia de Cristo, sobre la cual estamos, hermanos, siendo fundamentados en la roca que es Cristo. Pero en Efesios 4:11, le voy a leer todos estos versículos, hermanos, sé que se los he leído, pero los vamos a leer nuevamente. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores
y maestro. Verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice aquí, hermano, para la edificación, otra vez, edificar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces entendamos un poquito mejor todo esto. La iglesia es una casa espiritual. Quien la está construyendo es Cristo, pero Cristo tiene colaboradores, que son los 5 ministerios. Es como que Cristo le delegó la obra de edificar a los 5 ministerios. Ahí lo puede ver claramente, donde dice, hermano, que esos 5 ministerios quedaron a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay un orden, hermano. Hace poco estuvimos hablando de un orden, del orden de Melquisedec. Hay un orden. Está Cristo, que es la cabeza, pero Él delegó, hermano, a un equipo ministerial para hacer esa labor de edificar. Entonces tenemos que aprender todo esto, hermano, para que mire, para que nadie nos engañe. Por eso los martes trato de dar estas cosas, que nadie nos engañe, hermano, que ahora dicen, no, ya no hay apóstoles, que ahora eso no existe, que lo otro, y nos quieren mutilar. Nos quieren mutilar para que nosotros no nos capacitemos, para que nosotros no seamos edificados. Entendamos el orden, hermano, entendamos el orden. Mire, la cabeza es Cristo, Él es la cabeza. Pero después de la cabeza, Cristo delegó para esa edificación, delegó un equipo ministerial que consta de 5 ministerios. Por eso, hermano, cuando la Biblia dice que hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, de alguna manera es, hermano, pongámonos bajo la sujeción de los 5 ministerios y ahí vamos a ser formados. No le tengamos miedo, ni abramos nuestros oídos a enseñanza. Yo quiero, hermano, mire, estar mencionando esto porque como que cada vez es más fuerte eso, el ataque a lo apostólico, hermano, sobre todo al apostólico. Están atacando, hermano, nos quieren quitar ese ministerio y aquí está. Entonces la edificación la está haciendo Cristo por medio de los 5 ministerios y es importante, oiga esto. Sí, el Señor viene, Cristo es la cabeza, Él dice, yo voy a edificar mi iglesia, ok. Pero yo voy a delegar un equipo ministerial para que haga esa edificación, pero bajo la administración del Espíritu Santo. Eso es bien importante, hermano. O sea, no quiere decir que los 5 ministerios van a hacer lo que ellos quieran. No, bajo la administración del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver cuando Pablo estaban allá. Tal vez lo buscamos ahí rapidito en los hermanos allá de multimedia. Hechos 13:1. Cuando están reunidos ahí en la iglesia de Antioquía, dice que allá habían, y ahí menciona que allá habían profetas y maestros. Pero de repente el Espíritu Santo habla, hermano, dice que habló. No sé si lo tienen. Cierto día Pedro y Juan subían, no, pero ese es 13, capítulo 13, verso 1. Tal vez lo logramos colocar aquí. Dice que ellos estaban ahí orando, hermano. Estaban en el monte, en lo espiritual estaban en el monte. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas, maestros. Ahí menciona algunos, a Bernabé, a Simón, a Lucio. Ahí hay otros ahí, pero mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, mire, ahí hay una administración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ese es Pablo, para la obra que los he llamado. Hay una administración. El Espíritu Santo es el que dice cuando envían a alguien, hermano. Entonces, hay una administración del Espíritu Santo. Entonces, mire, Cristo es la cabeza, Él delega a un equipo ministerial, pero el equipo ministerial dice, ustedes no van a estar solos, sino que tienen que estar bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Vamos bien ahí, amados? ¿No se me han dormido todavía? ¿Va? No. Ok, entonces Cristo, los 5 ministerios y el Espíritu Santo ahí administrando eso. Ok, ahora, esta es otra de las cosas que tenemos que tener bien en cuenta, sobre todo nosotros los que nos toca, hermano, estar en esta labor. Primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 11 dice, pues nadie, yo hubiera subrayado ahí, no lo subrayé, pero hubiera subrayado, nadie, absolutamente nadie, hermano, puede poner otro fundamento. En esta edificación nadie puede poner
otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, muy apóstol puede ser alguien, muy pastor puede ser alguien, muy profeta puede ser alguien, pero si quiere venir a enseñar cosas que están fuera de Cristo, usted tiene todo el derecho de decirle, hermano, no recibo eso. Porque es que me viene con otro fundamento y es que no se puede, hermano, nadie puede poner otro fundamento que no sea la roca. Estas cosas son básicas, hermano, para poder edificar. Tenemos que, usted como iglesia tiene que saberlas, tenemos que pedirle al Señor que, hermano, que nos ayude a entender esto, hermano. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, algo más que quiero leerle antes de que entremos al desarrollo del tema. Mire esto, mire lo que dice primer libro de Corintios, capítulo 14, verso 26. Interesante, hermano. Todo esto que le estoy leyendo va en función a lo que al final quiero enseñarle. Dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Aquí ya nos están hablando a nosotros la iglesia, mira así en general. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual, otras versiones dice que cada quien aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación de lenguas. Pero yo quiero centrarme en esta última parte, que todo, hay cosas que son absolutas, hermano, que todo, así como yo le hice énfasis, que nadie puede venir con otro fundamento. Ahora le digo, hermano, que todo se haga para edificación. Hermano amado, que todo lo que nosotros hagamos en este lugar cuando nos reunimos, que sea para edificar. Dios santo, hermano, mire, ¿cómo entendemos esto, hermano? Que todo lo que se haga aquí, que sea para edificar. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿todo lo que estamos haciendo aquí es para edificar? Seguro, hermano. De repente le quedamos viendo a algún hermano ahí, va, y ¿qué hace aquí, va? No debería estar en la iglesia. Entonces, hermano, que todo lo que hagamos, que sea para edificar. Si vamos a cantar, que sea para edificar. Si vamos a servir, que sea para edificar. Si vamos a hacer alguna corrección, que no sea para matar a nadie, que sea para edificar. Si vamos a decir algo, hermano, que tal vez no es muy dulce al oído, pero que el corazón nuestro, que de veras, hermano, que nuestro corazón haya la intención de edificar. Entonces, quedémonos con esto. Vamos a hacer una recapitulación así, hermano. Dice la palabra en Ageo 1:8 que cuando nosotros edificamos hacemos feliz al Señor y que le honramos. Partamos de ahí, hermano. Cuando usted y yo edificamos, honramos al Señor. El Señor se siente muy honrado cuando usted y yo edificamos. Entonces, pensemos un poquito. Todo lo que hacemos aquí, y también ya vamos a hablar de unos versículos, y fuera de aquí, estamos edificando. Porque si no estamos edificando, hermano, pidámosle al Señor, Señor, yo quiero edificar, yo quiero ser un edificador, yo quiero honrarte, yo quiero. Entonces, este tema lo vamos a ver como iglesia. ¿Cómo podemos honrar al Señor en este lugar como iglesia? ¿Cómo lo podemos honrar? Edificando. Que todo lo que hagamos sea para edificación. De esa manera vamos a tener al Señor agradado, honrado, hermano, que el Señor se sienta honrado de nosotros como iglesia. Y claro, ahí tiene que haber una participación individual de cada uno de nosotros, así como lo decías, que cada uno aporte. Entonces yo le diría, hermano, que cada uno aporte. O sea, si usted trae su granito de arena, el otro trae su granito de arena, aquel trae el otro, entonces, al final todos venimos a edificar. Pero qué lindo ese versículo último que leímos, que cada uno aporte. Aportemos a la edificación, hermano. Yo le diría, colaboremos a edificar. Y la Biblia habla mucho de edificarnos mutuamente. Ok, vamos a centrarnos ahora.
después de todo lo que le he dicho, quiero que leamos el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31. Y hermano, hoy solo voy a 3 puntitos, fíjese. No quiero hoy regarme mucho, hermano, como suelo hacerlo. 3 puntitos, voy a ver si marco aquí los espacios donde vamos a poner esos 3 puntitos. Y vamos a hablar de edificándonos. Quise ponerle al tema así de esa manera para que, hermano, para que nos quede un poquito más claro el mensaje, la temática del mensaje, edificándonos. Porque la Biblia habla mucho de esto, hermano, de que nos edifiquemos los unos a los otros, que seamos una casa que nos edificamos. Miren lo que dice ese verso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y mire lo que dice, y era edificada. Está hablando de la iglesia. Dice, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía. Esa edificación seguía creciendo. Solo en ese versículo, hermano. Ahí nos vamos a quedar y vamos a derivar algunas cosas de ahí. Este es los inicios de la iglesia. Hermano, el capítulo 2 en adelante del libro de Hechos es donde está la iglesia, la primera iglesia, hermano. Ahí en Hechos 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, es donde nace la iglesia, da el grito de nacimiento la iglesia. Entonces, ya en el 9, la iglesia está un poquito avanzadita ya. Hermano, en el 9 es donde se convierte Saulo, de Saulo a Pablo. Y ya en los últimos versículos se dice esto, que la iglesia gozaba de paz. Entonces yo quiero marcar 3 cositas ahí, hermano. Uno es que para poder edificar, mire, yo le llamo a esto como 3 aspectos importantes, hermano, que necesitamos para edificar. Tal vez hay un marcador azulito por acá. Ok, entonces lo primero es que hay que gozar, esa palabrita, mire, gozar de paz. Lo otro que se menciona en ese versículo es, hermano, que la iglesia andaba en el temor del Señor. Entonces vamos a ponerle aquí andar. Por cuestiones de espacio solo voy a poner en el temor, pero obviamente en el temor del Señor. Y lo otro que quiero resaltar, hermano, que hay que andar en la fortaleza del Espíritu Santo. Pero yo lo voy a poner aquí en la fuerza, o con la fuerza, vamos a poner mejor. Necesitamos ser una iglesia que se mueve, que avanza, pero no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza. Esas 3 cositas yo las entresaco de ahí, hermano, porque así la iglesia se edifica y la iglesia crece. Esa edificación crece. Ok, 3 cositas, mire. Para poder edificarnos, para que la iglesia sea edificada, necesitamos gozar de paz. Hay que andar en el temor del Señor, hermano. Y hay que andar con la fuerza del Espíritu Santo. Hay que andar con la fuerza del Espíritu Santo, andar en el temor del Señor, y hay que gozar de paz. En esas 3 cosas yo las encuentro en ese versículo y dice ahí, hermano, que la iglesia era edificada. Entonces, obviamente, hermano, hay que desmenuzar un poquito esto, porque realmente, ¿qué es gozar de paz? ¿Qué es andar en el temor? Y más o menos vamos a explicar qué es andar en la fuerza del Espíritu. O sea, si nosotros, la iglesia, hermano, basándome en este versículo, posiblemente hayan otras cosas, no digo que no, pero basándome en este versículo que habla de edificación y habla no de un edificio arquitectónico, sino que claramente nos dice que la iglesia era edificada. La iglesia era edificada. Y la iglesia en esa edificación crecía. Entonces, por lo menos en ese versículo hay 3 cosas importantes para poder edificar. Y yo quiero llevarlo a aquello de que si nosotros edificamos, hermano, honramos al Señor
y el Señor nos honrará a nosotros. Hermano, le hago una pregunta: ¿cuántos quieren ser honrados por el Señor, hermano? Que el Señor los honre. Qué lindo eso, hermano, ser honrado por el Señor. Entonces, ¿sabe cuál es el mensaje? Claro, esto usted lo agarre individual. Por ejemplo, las cosas que le di anterior de comenzar, qué cosas honran al Señor, sería bueno que las estudiara y las aplicáramos a lo personal. Pero ahora yo quiero que lo veamos congregacionalmente. ¿Cómo nos convertimos en una iglesia que honramos al Señor? Y basándonos en el principio que yo honraré a los que me honran. Entonces, una iglesia que honra al Señor es una iglesia va a ser honrada por el Señor, hermano. Mire, seguramente no nos va a faltar nada aquí. El Señor va a ir haciendo crecer esto, haciendo multiplicar esto. ¿Pero por qué? Porque nosotros buscamos honrarle. Estas tres cositas son importantísimas para que nosotros como iglesia podamos ser edificados y entonces podamos honrar al Señor. Hablemos un poco de esto primero: gozar de paz. Y lo primero que quiero mostrarle ahí es que ese versículo dice que la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Es bien importante que apuntemos algo aquí. No es que la iglesia, mire, esto es bien importante, hermano, no es que la iglesia no era perseguida. Mire, aquí no está hablando de una paz. Ahí cabe aquello que dijo el Señor Jesucristo: no es una paz como yo, la paz que yo les doy no es la paz como la que el mundo ofrece, es una paz diferente. Entonces, esta iglesia, esta paz que vamos a hablar ahorita, no quiere decir que la iglesia no estaba en conflictos, no quiere decir que la iglesia no la perseguían. Hermanos, si usted sigue leyendo después, arrastraban a Pablo, apedreaban a Pablo hermano, no, o sea, no es una paz del mundo hacia nosotros, no. Punto importante: es una paz entre nosotros como iglesia. O sea, lo que yo vengo a mostrarle, le voy a dar los versículos, lo que yo vengo a mostrarle no quiere decir que es una paz afuera, hermano. No vengo a hablarle de una paz para con el mundo, porque el Señor dijo, si yo no vine a poner paz entre el mundo y la iglesia, eso siempre va a estar en conflicto, eso siempre va a estar en problemas, hermano. El mundo siempre va a estar, hermano, colisionando con nosotros. Pero ¿sabe de qué paz se habla acá? Que haya paz entre nosotros, la iglesia. Esto aplica para nosotros como iglesia y también aplica directamente, hermano. No nos tienen compitiendo ni peleando con otro ministerio. Eso es bien importante, hermano. O sea, nosotros no nos mandaron. Mire, una de las cosas que afecta hoy es que solo tirándonos entre ministerios, hermano. Y solo entre pastores, hermanos. Sí, ya, Dios santo, no se sabe si somos enemigos o somos hermanos realmente, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Lo que el Señor quiere, en primer lugar, para edificar. Es que tengo varios versículos ahí, pero mire, nadie puede edificar si no está en paz. Entonces, lo primero es que haya paz entre nosotros. ¿Queremos agradar a Dios edificando? Sí. Bueno, que haya paz entre nosotros, que no hayan conflictos entre nosotros. Y fíjese, hermano, que ahí yo le menciono esto porque por lo menos la Biblia nos deja ver que entre judíos y samaritanos no se llevaban, hermano. Cuando el Señor Jesús aborda a la samaritana se extrañó. Por ahí estaba el versículo, ahí se los puse. Dice la samaritana, lo primero que le dice a Jesús, ni lo saludó. Lo primero que le dice es: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Si los samaritanos y los judíos no se llevan. Entonces, ahí hay un lío, por decirlo así, hermano. Ahí está, ¿verdad? Juan 4:9. Ahí está, mire. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy samaritana? Y ahí hay un paréntesis y explica: porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entonces había un lío, si usted quiere, había un lío étnico ahí, hermano. Había un lío de razas ahí. ¿Y sabe de cuándo estaba ese lío? Desde los días de Jeroboam. Un poquito después de Salomón se dividió el reino. Se dividió el reino de Israel. Aquellas 12 tribus, 12 quedaron ahí en Jerusalén y 10 tribus se fueron para otro lado, se dividieron. Entonces, como en Jerusalén había una capital de adoración,
vino ese Jeroboam y dijo: también aquí vamos a armar una capital de adoración, y formó Samaria, una ciudad idolátrica. Entonces esa es otra historia. Lo que le quiero mostrar es que étnicamente, hermano, había una rivalidad entre judíos y samaritanos. Pero cuando viene la iglesia de Cristo, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia, esa rivalidad se va. Y ahora dice: ya no podemos vernos como enemigos. Iglesia que está allá en Samaria, son nuestros hermanos y los amamos y los recibimos como nuestros hermanos. Desde aquí de Jerusalén les enviamos saludos, porque al final somos una sola iglesia. Entonces aquella rivalidad, hermano, se fue. ¿Cómo era edificada la iglesia? Gozaban de paz entre ellos. Ya los samaritanos no veían como con odio a la iglesia de Jerusalén. Ya eso no existía. Eso era la vida antigua. Por eso, hermano, cuando vengamos a Cristo, hace poco yo le decía: hermano, nosotros tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que ya no miremos, ¿cómo se lo digo esta parte? Ya no miremos, hermano, no quiero sonar muy fuerte, pero ya no miremos lo externo, se lo voy a decir así. Es que le iba a decir: ya no miremos la cáscara, hermano, ya no miremos el cascarón de nuestro hermano. Miremos el espíritu de él. Ya no miremos tanto sus defectos, miremos el espíritu de él. ¿Sabe qué tendríamos que decir? El espíritu que está dentro, aquí está Ashley, lo diría: el espíritu que está dentro de Ashley tiene la misma genética mía, es mi hermana. Es de la misma estirpe mía, es mi hermana. Pero yo no le estoy viendo su exterior, le estoy viendo lo que está dentro de ella. El espíritu de ella es del mismo linaje que el espíritu que está dentro de mí. No estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando de que nosotros somos seres con cuerpo, alma y espíritu. Y hermano, lo eterno en nosotros no es nuestro cuerpo. Este se va a ir, este lo vamos a desechar o lo van a desechar en algún momento. El alma, también el alma, hermano, ahí está en medio entre el cuerpo y el espíritu. Dependiendo quién gane la batalla final, así va a ser el alma. Por ejemplo, si la carne gana, el alma se va con la carne y el alma se pierde. Pero si el espíritu gana esa batalla que tenemos ahorita, el alma está como en medio, hermano. Digamos que hacia aquí está el cuerpo, aquí está el espíritu. Entonces, si nosotros vivimos en la carne, nuestra alma se apega a la carne. Pero si nosotros vivimos una vida en el espíritu, nuestra alma se apega al espíritu. Por eso, hermano, se habla mucho de ese término de almático. Vos sos almático. Vos andás aquí alegre un día y ya mañana andás triste, porque depende de sus emociones. El alma es bien así, hermano. Si estamos bien en el espíritu, entonces el alma se apega al espíritu. Pero si estamos en la carne, el alma se va con la carne. Pero el ser eterno que está dentro de nosotros es el espíritu. Y hace unas semanas yo explicaba esto. Hermano, nuestra verdadera identidad la determina nuestro espíritu, no el apellido que tiene aquí, no el apellido que tiene en el registro. Nuestra verdadera identidad la determina nuestro espíritu. Entonces, ¿por qué somos hermanos nosotros? Porque nuestro espíritu es de la misma línea generacional. Por eso somos nación santa, pueblo escogido, adquirido. Entonces, pero no con nuestra identidad personal, humana, sino, hermano, con la identidad de nuestro espíritu. Entonces, todos nosotros deberíamos de verlo, de veras, deberíamos de vernos como hermanos, no mirando lo externo, sino que mirando el espíritu de nosotros, que somos hermanos, con defectos, pero somos hermanos. Puede ser que mi hermano tenga actitudes que a mí no me agradan, pero al final el que está dentro de él es mi hermano. Entonces, hermano, que haya paz, que podamos gozar de paz entre nosotros. Mire, le voy a leer otros versículos que tengo acá. Mire, por ejemplo, Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y ahí está, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tres cositas que se dicen del reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entre las cosas que se mencionan está la paz. Pero sigamos leyendo, dice: porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable
a Dios y aprobado por los hombres. Mire, dos cosas diferentes: aceptable a Dios y aprobado por los hombres. La Biblia nos deja ver, hermano, que también nosotros deberíamos de tener no solo aprobación divina, sino que de alguna manera debemos de tener aprobación, mire, de aquí de hombres también. Pero lo que quiero llegar es al 19, donde dice: así que procuremos, esa palabrita, hermano, procuremos lo que contribuye a la paz. Y ahí está, hermano, y a la edificación mutua. Quiero que notemos cómo cómo la paz está ligada a la edificación. Por eso le digo, bíblicamente, y tengo otros versículos que ya se los voy a leer, hermano, el que no está en paz no puede edificar. Mire, a mí me impresionó, esto lo aprendí ya hace un tiempito, cuando mi pastor estaban edificando el templo, y él dijo una vez en una prédica: me tocó que llamar a todos aquellos que no estábamos bien. Me tocó que citarlos, llamarlos y pedirles perdón y arreglar y estar en paz, porque el que no está en paz no puede edificar. Mire ese versículo, el verso 19: así que procuremos. Hermano, ¿qué entiende por procurar? ¿Qué se entiende por procurar? ¿Qué será procurar? Intentar, tratar, hacer todo lo posible. Entonces quiere decir que no es fácil. Si yo le digo, hermano, usted me dice: mire, yo no puedo a esa hora llegar, pastor. Hermano, procure venir a esa hora. ¿Qué le estoy diciendo? Haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo. Mire, trate de venir, haga un esfuerzo, procure. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que procuremos lo que contribuye a la paz. Quiere decir, hermano, ¿qué es eso de procurar? Hagamos el esfuerzo, hermano, de estar en paz. Mire, no es fácil. Donde hay un grupito de 5 personas, ya no nos podemos poner de acuerdo, hermano. Ya no pensamos lo mismo, no pensamos igual. Entonces, pero debemos de procurar todo lo que contribuye a la paz. Dice: y a la edificación mutua. Entonces, mire, la paz está ligada con la edificación. Le voy a leer otros versículos aquí, Efesios 4:1. Por eso, yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Mira este versículo, hermano, mira este versículo: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, hermano. Es que necesitamos todo esto, hermano. Mire, necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre, necesitamos paciencia. Y mire lo que hizo después: soportándonos los unos a los otros en amor. Dice el verso 3, otra vez, hermano: procurando. Y si fuera poco, con diligencia. Hermano, ¿cuántas cosas aquí? Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es que no es fácil estar en paz, hermano. Si no, la Biblia no nos hiciera tanto énfasis en esto. Procuren con diligencia, sean humildes, tengan mansedumbre y todas las recomendaciones que nos hacen para que tengamos. Es que no es fácil, hermano. Hermano, no es fácil, pero procuremos. Con eso vamos a edificar. Procuremos, hermano. No sé si a usted le ha pasado que va a una casa y le dan algo que no le gusta, hermano. Le dan de comer algo que no le gusta. Y usted dice: por educación me tengo que comer esto. Ni lo mastica, se lo traga. Entonces yo le diría: si no pasa al hermano, no lo mastique, trágueselo. Es que como me cae mal. Procuremos la paz, hermano. Procuremos la paz. Que no haya, hermano, todo el mensaje es: hermano, no vamos a poder edificar.
Y al no edificar no vamos a poder honrar al Señor. Y el Señor honra a los que le honran. Entonces busquemos honrar al Señor. Al final, mire, al final, yo creo que así sí, como cuando la medicina es que es fea, hermano, es horrible esa medicina. Sí, pero le hace bien. Es que muy fea esa cosa, que fue hasta ligoso es eso. No, yo no lo quiero, pero te va a caer bien, tomátela, haz el esfuerzo de tomártela. Entonces, hermano, es difícil estar en paz con todos. Amén. Yo ahí me apunto también, hermano. Es difícil. Pero ¿sabe qué? Nos hace bien. Porque con eso edificamos. Y con edificar honramos al Señor. Y al honrar al Señor, Él nos honra a nosotros. Así debemos de ver las cosas. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Aunque no me agrade a mí, pero ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cómo honro al Señor? Aunque no me parezca, pero ¿cómo honro al Señor haciendo esto? Allá vamos. Entonces la edificación, hermano, está ligada, la paz está ligada con la edificación. Quiero leerle otro versículo, vamos a ver si tengo algo más de este. Lo que quería hacer énfasis ahí, hermano, dice que el verso 3 dice que procuremos con diligencia guardar la unidad del Espíritu, pero mire, tal vez estas versiones no se entienden así muy fácil de esa palabra vínculo. ¿Sabe cómo dice otra versión? La versión de latinoamericana, no la anoté, pero ¿sabe cómo dice? Dice que estemos como amarrados de la paz. Entonces, ¿sabe qué es eso? La paz es como una atadura, pero buena. Voy a buscar esa versión. Efesios 4:3, pero la latinoamericana. Si usted la tiene en su celular, corrobórala, ya va a ver cómo dice ahí. La BLA. Mantengan entre ustedes lazos, no dice vínculos, hermano, lazos de paz, y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Es que la paz, ¿sabe cómo es esto, hermano? ¿Cómo lo entiendo yo un poquito? La paz es como lo que hace, la función que hacen las coyunturas en nuestro cuerpo. Mire, por ejemplo, la mano no es una sola pieza. Si sacáramos las piezas de nuestras manos, hermano, tendríamos que quitarnos los dedos. Aquí hay coyunturas, mire, ahí donde se dobla son como bisagras estas. Son coyunturas que nos unen. Nos unen. O sea, unen un miembro del cuerpo con otro. Y entonces como que al final se forma un solo cuerpo. Ese trabajo hace la paz. Cuando hay paz entre nosotros, ¿sabe lo que hace? Es nos une. Pero cuando hay contiendas entre nosotros, es como que nos mutilen, hermano. Entonces ya hay un miembro por allá, hay otro miembro por allá, hay otro por allá, y al final el cuerpo de Cristo está dividido. Entonces, cuando la Biblia dice que mantengamos el vínculo de la paz, es mantengamos eso que nos une el uno a otro. Hermano, sí me estoy dando a entender, ¿va? Mantengamos eso que nos hace ser uno, hermano. Mantengamos, ¿y qué es? La paz. La paz nos va a ayudar a que estemos unidos. Que el miembro, que digamos, mi hermano dice de la Biblia que todos tenemos diferentes funciones. Un solo cuerpo, pero con diferentes funciones. Cada miembro tiene su función, pero al final necesitamos estar unidos para poder ser funcionales. Y lo que nos une es la paz. Si ya no hay paz entre nosotros, hermano, ahí hay problemas y ya no podemos edificar. Fíjese que voy a ver cómo va el reloj. Dios santo, Dios santo. Pero es que quiero leerle, hermano, lo que dice Primera de Reyes 5:3. Leámoslo. Primer libro de Reyes, capítulo 5. Hoy me quedé solo con lo de la paz, ¿verdad, hermano? Por lo menos le voy a dar una pincelada a lo otro. Dice 5, vamos a ver, 5:3. Tú sabes, está hablando, le voy a leer desde el 2. Entonces Salomón envió palabra a Hirán, otro rey, diciendo: tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras. O sea, David no pudo edificar porque solo en líos pasó, hermano, solo peleando.
a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Mas ahora el Señor mi Dios me ha dado, ¿sí está leyendo conmigo? ¿Qué le dio? Le dio paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. Y he aquí, pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Solo ahí le voy a leer. ¿Por qué no pudo edificar David? Porque siempre pasó en conflictos, siempre pasó en peleas. Entonces Salomón, ¿sabe qué quiere decir? Es un pacífico. Eso quiere decir Salomón, es un pacífico. Entonces, mire, David, el Señor le dijo: tú no me puedes edificar casa porque has derramado sangre. Eso le dijo el Señor en otro versículo, en otros paralelos a eso. Pero le dice: pero sí, tu hijo Salomón sí me va a edificar casa. Entonces, ¿por qué no pudo edificar David? Porque solo en líos pasó. Y Salomón, ¿por qué sí pudo edificar? Porque él estuvo en un tiempo de paz. Hermano, la paz nos permite edificar. El estar en paz nos permite edificar. Edificar nos permite honrar a Dios. Y el que honra a Dios, Dios lo honra. Entonces seamos una iglesia que honremos a Dios. Entonces aquí en este punto, hermano, yo le puse a este punto que debemos de, cuando dice de gozando de paz, esto me habla de armonía, de unidad primero, de unidad, armonía. Creo que puse algo más ahí, comunión, ¿verdad? Hermano, esto nos va a ayudar a hacer una iglesia que edifica, mire, la unidad, la armonía y la comunión. Andar en el temor del Señor, pues esto sí requiere explicación, hermano. Andar en el temor del Señor. Seamos una iglesia que nos movamos bajo el temor de Dios. Oh, hermano, aquí tendría que hablar otras cosas, pero déjeme ver qué tengo por acá. Mire, mire cómo dice la versión PDT, ese mismo versículo, Hechos 9:31. Así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y progresaba, viviendo, mire lo que dice esta versión, viviendo de una manera que mostraba mucho respeto al Señor. En vez de temor, esta iglesia traduce, esta versión traduce y dice, viviendo, mostraba mucho respeto por el Señor. Y en efecto, cuando nosotros vamos a buscar temor entre sus asignaciones, quiere decir respetar. Por eso la versión PDT, en vez de temor, en toda la Biblia yo creo que esta versión, en vez de temor, dice respeto. Respeto al Señor, respeto al Señor. Hermano, entonces ¿sabe qué? Qué importante. Yo quiero ahondar un poquito en esto, hermano, tal vez en otro mensaje. Qué importante es que nosotros seamos responsables con el nombre que tenemos, cristianos. Hermano, qué importante es que nosotros carguemos sobre nuestros hombros una responsabilidad a quien representamos, hermano. Dios santo, hermano. Mire, yo siento un fuerte mover de Dios de decir algunas cosas, hermano, que realmente se pueden escuchar pesadas, pero hermano, necesitamos entender esto. Cuando estamos allá en nuestros trabajos, ¿cómo nos comportamos? Estamos representando, estamos caminando bajo el temor del Señor, estamos caminando con respeto, hermano, al Señor. Mire, hace unos meses, creo que hace unos 3, 4 meses, una hermana me está contando algunas cosas, hermano, y yo estoy ahí escuchándole. Y me está dando un problema familiar que tuvo, y entonces dice que ella enfrentó a su familiar, porque los dos eran cristianos, y ella enfrenta a su familiar y le dice: mire lo que me pasa a mí, ¿va? Ella va y dice, me está contando y dice: mire pastor, yo le dije, de esa manera estás representando a Cristo, así te estás comportando. Y allí yo me desconecté de su plática y eso pegó en mi corazón, hermano. Me desconecté de su plática yo. Después me tocó decirle que me la volviera a contar. Pero es que me sacó con eso, hermano. Ella me dijo, ella dice que la reprendió. Lo reprendí.
así estás representando a Cristo. El nombre del Señor así lo estás dejando. Y yo como que ahí me aislé y eso entró a mí. Yo dije, es cierto, con nuestras acciones, hermano, a veces pisoteamos el nombre del Señor. Con nuestras acciones a veces pisoteamos el nombre del Señor. Entonces estamos caminando bajo el temor de Dios. ¿Qué opinan nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué opinan nuestra familia de nosotros? ¿Qué opinan, hermanos, los que trabajan con nosotros, los que estudian con nosotros? ¿Qué referencias darán de nosotros? ¿Será que andamos en el temor del Señor? Vamos a edificar si andamos en el temor del Señor. Mire, le voy a leer lo que se decía de Timoteo, Hechos 16:1, así rapidito, hermano. Hechos 16:1. Llegó a Derbe. Está hablando de Pablo. Pablo llega a esa región, a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Mire que este Timoteo, por alguna razón, hermano, vivió en un hogar mixto. Dice que era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Ese tenía otros dioses, hermano. Usted sabe que los griegos tienen una mitología bien tremenda. Pero mire, el papá era griego. Pero mire, hermano, mire lo que se dice. Qué lindo que se hable así de nosotros. Él era de buen testimonio entre los hermanos de Listra y en Iconio. Era un hombre de buen, se hablaba bien de él. Entonces, entre las cosas que yo puedo ver, hermano, el andar en el temor del Señor es que tengamos buen testimonio, hermano. Pero qué feo es que alguien venga a la iglesia y diga, y ese hermano está con el uniforme. Y hasta ahí, ese hermano. Y hasta y es que usted tiene algún hermano gemelo, o usted es el verdadero. Porque es que allá en el trabajo, Dios santo, es que en el colegio hubiera, hermano. Hermano, ¿sabe usted que la Biblia dice que cuando alguien es muy débil, lo podemos echar a perder con nuestro comportamiento? No debería de ser así. Un cristiano no debe dejarse llevar por lo que otro haga. No debería de ser así. Pero como hay gente que viene comenzando en el evangelio y de repente aquel que está predicando, me voy a tirar yo aquí, aquel que está predicando y ya conocen a mi esposa y todo, de repente me miran con una chava allá en el mall agarrado de la mano y este es el pastor. ¿A dónde me fui a meter yo? Dios santo, Señor, perdóname porque fui a esa iglesia de ese pastor adúltero, Señor, perdona. Lo echamos a perder, hermano. Ahí lo matamos con un comportamiento. Mire, no edificamos, sino que destruimos. Entonces, ¿qué cosas, hermano? Debemos de aprender que con un buen testimonio nosotros podemos edificar. Con un buen testimonio podemos edificar a otro. Yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero que ese hermano, ahí quiero estar en su equipo. Ahí yo quiero estar porque me gusta cómo sirve y qué testimonio tiene allá. Hermano, mire, ahí estamos edificando. Y por último, no vamos a edificar con la fuerza nuestra. Importante esto también. Vamos a edificar con la fuerza del Espíritu Santo, hermano. Esto no es con fuerza humana, hermano. Mire, hablando de edificadores, uno de los edificadores, hermano, que se mencionan en la Biblia es Zorobabel. Zorobabel, usted estudia la historia ahí en Zacarías y en Ageo. Volviendo a Ageo, ahí se habla de Zorobabel. Él es elegido para reedificar el templo que había sido destruido. Pero ¿sabe qué le dice el Señor en Zacarías 4? Híjole, no anoté aquí el versículo, solo puse la cita nada más. Pero en Zacarías 4:6 está escrito donde dice: mira, Zorobabel, no es con ejército ni es con fuerza, es con el Espíritu. Hermano, ¿sabe qué tenemos que adiestrarnos nosotros? Todos, hermano, todos aquí, no, mire, desde que le predica para todos, hermano. ¿Sabe que tenemos que aprender a vaciarnos para que el Espíritu nos llene? ¿Qué es eso, hermano? Dejemos toda habilidad humana y que sea el Espíritu que nos dé el poder para desarrollarnos.
Pero ya cuando empezamos yo le decía a los hermanos de alabanza hace poco, hermanos, ya creo yo, como ya tengo mis añitos de estar aquí y ya manejo bien todo, entonces yo me subo así todo altanero al púlpito a predicar. No necesito la Biblia, ahí yo me lo sé de memoria y todo altanero, hermano. O sea, ya me estoy confiando de mis habilidades. Pero yo le decía a los hermanos, mire hermano, cada vez que yo me subo a saltar, yo le pido al Señor que me ayude. Porque entre más predico, más, ¿qué hermano? Más miserable me siento para predicar. Porque esto no es por habilidades humanas. No vamos a edificar, hermano, por lo que yo sé, por lo que yo manejo, por lo que yo hago. No, no, no. Es por la fuerza del Espíritu Santo. En otras palabras, en vano edifica si Dios no edifica. En vano, así dice Salmo 127, en vano edifica el que se cree que con sus fuerzas va a edificar. No, 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 esto es obra del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de irse, antes de ascender, hermano, viene y los reúne y les dice, miren, no salgan de Jerusalén. Les dice, no comiencen a predicar. Aunque saben doctrina, aunque saben lo otro, aunque saben, han andado 3 años conmigo y han sido estados, pero no comiencen a predicar todavía. Si yo pudiera parafrasear, no empiecen a edificar ahorita, sino hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto. Hasta entonces salgan. Cuando venga el Espíritu Santo y los llene, entonces pueden salir. ¿Por qué? Porque esto no es fuerza humana, es con el poder del Espíritu Santo. Hermano, 3 cositas para edificar: gozar de paz, andar en el temor de Dios y andar con la fuerza del Espíritu Santo. A ese le puse ahí poder de lo alto, basados en Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder. Fíjense que hay una versión que me gustó, tal vez la tienen, tal vez la colocan, de ese versículo, Hechos 1:8. La Jerusalén, la versión Jerusalén, ¿lo tienen? Siempre ahí va en la enseñanza. Búsquenla, ahí está en la enseñanza. Hechos 1:1, la versión Jerusalén. Si no se la leo, aquí dice, los que estaban reunidos le preguntaron, aquí está el pasaje que le decía a los discípulos, Señor, ¿es este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre en su autoridad. Verso 8, sino que recibiréis la fuerza. Esta versión me gustó, hermano. La versión normal les dice, recibiréis poder, pero esta dice, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura, hermano. Para poder edificar, necesitamos el poder de lo alto. Amén, amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar. Hermanos, pidámosle al Señor ser edificadores. Que seamos una iglesia de edificadores, hermano. ¿Sabe qué dice el libro de Gálatas? Creo que es Gálatas 6. Que si alguno es sorprendido en una falta, fíjese que analizando bien ese versículo, ni siquiera dice que él llegó y confesó, que sería lo ideal, llegó y confesó. No, no. Si alguno lo sorprende en alguna falta, dice que al tal hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Hay que restaurarlo, hay que reedificarlo, hermano. Y entre las cosas que el Señor me está poniendo a hablar, en algún momento lo vamos a hablar. ¿Sabe qué es, hermano? ¿Sabe qué me decía el Señor? A veces la iglesia, y otra vez me voy a poner yo como ejemplo, ahí usted agarre lo que pueda, pero yo como pastor
¿Qué sentimientos tengo cuando a otro pastor cayó en pecado y fue público y lo señalaron? ¿Qué sentir hay en mí? Yo sabía, va. Atajo de pecador, va. Hermano, ¿qué sentir hay? ¿Sabe usted que a veces, y eso es lo que el Señor me decía, a veces hay cristianos que se alegran cuando a otros fracasan? Y eso no puede ser posible, hermano. Eso no puede ser posible, hermano. Que yo como hermano veo que si a alguien cayó en adulterio, hermano, pongamos algo feo, cayó en adulterio, y que yo diga, yo sabía, ya sabía yo que este era un gran pecador, ahí que se quede. Eso no es de un hermano, de uno que edifica. Nos tiene que doler. Nos tiene que, hermano, nos tiene que, como que es mi hermano, le pasó esto, ¿cómo hacemos para ayudarlo? ¿Cómo hacemos para levantarlo? ¿Cómo hacemos para restaurarlo? Hermano, que el Señor nos ayude, porque si hay sentimientos en nosotros que de repente nos alegramos porque algo malo le pasó a uno de nuestros hermanos, eso es de Satanás, hermano, eso no es de Dios. Nos tiene que doler. Cuando a un hermano le fue mal, nos tiene que doler, y tenemos que buscar cómo ayudarlo y restaurarlo. Y de eso el Señor se agrada. En vez de señalarlo hermano, y de condenarlo, mejor decirle: en Cristo hay oportunidad, hay que levantarte, no te puedes quedar ahí en el polvo, vamos a reedificarte, te vamos a ayudar, extenderle la mano de compañerismo, y entonces estamos edificando. Amén, amados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer una iglesia que edifica, así como está escrita ahí en el libro de Hechos capítulo 9. Esa iglesia era edificada porque gozaba de paz, andaba en el temor del Señor y no andaba con sus propias fuerzas. Era una iglesia que se movía bajo el poder del Espíritu Santo. Queremos ser esa iglesia. Por lo menos estos 3 parámetros queremos hoy rogarte, Señor, que en esta casa ministerial estén. Queremos ser una iglesia que entre nosotros hay paz. Toda contienda entre nosotros, Señor, que venga el Espíritu Santo y nos redarguya a estar en paz todos nosotros. Primero aquí entre nosotros y también con las otras congregaciones. No queremos estar peleando con nadie, Señor. Queremos estar en paz con los otros ministerios, con las otras iglesias. Queremos respetarlos, honrarlos también a ellos, Señor, porque son el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a gozar de paz. Queremos ser una iglesia que goza de paz. Y también, Señor, queremos ser una iglesia responsable. Una iglesia que honra tu nombre. Donde andemos, Señor, donde andemos, ahí queremos honrar el nombre del Señor, andar bajo el temor del Señor, tener un buen testimonio. En el nombre de Jesús también, Señor, que seamos una iglesia que se mueve bajo la fuerza del Espíritu Santo. Toda capacidad humana hoy la ponemos, Señor, en un estado bajo. Toda capacidad humana, Señor, la ponemos ahí abajo y dejamos que la fuerza del Espíritu Santo nos llene para poder edificar, así como Zorobabel, no con ejército, no con fuerza, sino con el Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús queremos honrarte. Tu palabra dice que así, de esa manera, edificando, te honramos, te hacemos muy feliz y te sientes muy honrado. Queremos ser una iglesia que te honra, edificándonos los unos